生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Estoy en Kuroinu capítulo 261 al 265. De la misma manera en que pasa el sudor de una chica atlética, pero sorprendentemente bien dotada, por su cuerpo curvilíneo y tonificado mientras entrena y forma oscilaciones y rebotes simplemente diabólicos que atraen tanto ojos masculinos como del mismo sexo, así también pasó el tiempo en la vida de Alexander luego de la reunión con los Maous en la mansión Kyuubi. El tiempo de verdad no tiene remedio. Un día, Alexander pescaba tranquilamente en un lago de Kioto. O bueno, al menos lo intentaba, ya que si uno iba más allá y miraba el lastimoso y vacío cubo de peces pescados sentiría algo de pena por tan pobre suerte que tenía el hombre al intentar hacer algo tan natural como pescar en sí. Llegados a este punto, no solo me conformo con cualquier pez, de hecho, incluso aunque no sea un pez, ya me conformo con cualquier cosa, no importa lo que sea, lo celebraré. La mirada de Alexander era complicada mirando el tranquilo lago. HMM. Sin embargo, la ceja de Alexander se alzó, y no fue porque el hilo se movió, sino porque sintió una presencia un tanto extraña que se acercaba a donde estaba. HMM, ¿un ángel caído? Ciertamente, es bastante similar a la presencia de Cocabiel, aunque de hecho, no tiene ese sentimiento vengativo u oscuro que ese tenía. Podrá ser. Oh. Vaya, supongo que hoy no ha picado nada por este lugar, ¿eh? Bueno, tal parece que es así. Alexander respondió así, mientras miraba al hombre que le hablaba desde el lado. Cabello negro, no enteramente, ya que la parte delantera era de un color rubio claro, rostro de mediana edad bastante atractivo, y un físico delgado y alto, un poco más bajo que la estatura de Alexander. Dicho hombre tenía una sonrisa misteriosa en su rostro. Hola, suelo pescar bastante por esta zona también en mis tiempos libres, aunque jajaja, nunca me había pasado que no pescaba nada, siempre me llevaba algo. ¿Me puedes llamar Azazel? Alexander asintió, hola, soy nuevo por esta área, aunque realmente mi suerte en la pesca es bastante mala. Vaya nombre ese que tienes allí, Azazel, aunque no me puedo quejar, puesto que me llamo Alexander. Jajajajaja, cierto, incluso estando en la antigua capital de Japón, nuestros nombres no son para nada japoneses. Opino lo mismo, pero aún así, todavía sigo creyendo que incluso en el extranjero, Azazel sería un nombre bastante extraño. ¿Cómo decirlo? Alexander pensó un poco, luego dijo, suena como si hubiese sido sacado directamente de la Biblia o algo así, ¿cierto? Una gota de sudor estaba en la frente de Azazel cuando respondió, bueno, no lo puedo negar. Da ese sentimiento. ¿Este tipo sabe de mí? No sería raro, mi primera intención al presentarme fue sondearlo al ver su reacción, pero tal parece que realmente no me conoce. Raro, ¿será que ni siquiera Sir Zeus le hubiera contado de mí? Pero, aunque fuera así, la Kyuubi Saga debería haberle dicho, bueno, no parece que esté falsificando su reacción, así que solo seguiré conversando normalmente y se acomodó en un asiento de pescador reclinable que llevaba, para luego poner el cebo y tirar el anzuelo al agua con la caña de pescar. Fuera de eso, Azazel, ¿qué tipo de peces se puede pescar por esta zona? Como puedes ver, esta es mi segunda vez acá, pero igual que en la anterior, no pude atrapar nada, por lo que me da algo de curiosidad. Ah, ya veo, en ese caso, serían mayormente... Luego de un tiempo de conversación banal, Alexander y Azazel conversaron sobre diversos temas mientras pasaba el tiempo. La cara de Alexander no tenía precio cuando veía que aunque pocos, Azazel todavía logró atrapar par de peces en el tiempo que estuvo allí, y eso que Alexander se aseguró que el tipo no usaba ningún tipo de poder o similar. Era verdaderamente algo que rompía la lógica. Así como también lo eran sus gustos. No puedo decir simplemente que no, pero aún así, el uniforme de sirvienta es definitivamente más llamativo y sensual cuando tiene su falda muy corta, no lo suficiente como para ver algo, pero lo suficiente como para vislumbrar el color de la ropa interior. Alexander se quedó con la boca abierta viendo las sandeces que este hombre soltaba. ¿De qué estás hablando?
El uniforme de sirvienta ideal no tiene en cuenta el tamaño de la falda, de hecho, lo más importante es ciertamente el hoyo en el escote que permite ver parte de las tetas, eso es literalmente lo más sensual de todo el uniforme, y no lo digo yo, no, esto está claro para todas las personas en este mundo con algo de cultura. Azazel negó con la cabeza, diciendo, ya te digo, no puedo negar que el hoyo que muestra parte del escote es importante, pero lo que complementa la vestimenta celestial con la cultura moderna es la falda corta. Es decir, ¿recuerdas esos de la era victoriana en donde todo estaba cubierto hasta las rodillas? En cierto sentido, los uniformes de sirvientas cada vez más cortos y modernos significan el avance de la humanidad, la historia, la importancia de la vida, representan simplemente el ciclo humano como tal. ¿No lo entiendes? Tú, maldito, ¿piensas tan bajo de las tetas? Azazel se puso rápidamente enojado cuando terminó de escuchar lo que dijo Alexander, y respondió mientras lo señalaba. No me ofendas de esa manera, mocoso, decir que yo, Azazel, pienso bajo de las tetas, es como decir una mala palabra delante del Dios de la Biblia. Pero entonces, no entiendo por qué niegas que lo más importante en el uniforme de sirvienta es las tetas, la abertura del escote, ese lugar tan maravilloso que sostiene todos los sueños de los hombres. Mocoso de mierda, te voy a matar si sigues hablando así. No niego que las tetas son importantes, lo son, por supuesto que lo son, pero en el uniforme de sirvienta lo más importante a mostrar son los muslos, mientras más se vean los muslos, mejor. ¿No te das cuenta de que hemos aprendido esto con la historia? Cada año que pasa, los uniformes de sirvientas de todo el mundo tienen su falda recortada unos milímetros más. ¿A qué se debe esto? Por supuesto, se debe a que nos dimos cuenta de que mientras más cortos sean, más muslo podremos ver. Esto no solo representa la imagen de la evolución humana en sí, sino que representa el movimiento de la vida misma, mientras subimos las escaleras de la adultez. Toda una época completa de prueba y fallo han dado lugar a uniformes cada vez más cortos. En cierto sentido, esto no solo significa el deseo que habita en los corazones de los hombres, sino que simboliza nuestra experiencia con el ciclo cada vez más corto que podemos ver el uniforme en unos muslos tonificados y gorditos. ¿Por qué es así? Porque después de un tiempo, esos mismos muslos tonificados y gorditos, solo serán flácidos, y la experiencia de ver unos muslos jóvenes y llenos de amor, será tan corta que ni siquiera nos daremos cuenta. Este es el por qué los uniformes de sirvientas son tan cortos al día de hoy, ¿entiendes, maldito mocoso? Alexander respondió con fuerza, como si fuese un chico al que probaran para ver si amaba profundamente a su amada amiga de la infancia, a la cual quería tanto que le dedicaba un tiempo especial todas las noches en su habitación en cierto y determinado suceso. Lo entiendo, claro que lo entiendo. Entiendo que los muslos son importantes, y también entiendo que su acortamiento significa el avance de la humanidad. Pero, definitivamente, cuando se mira el uniforme en general, lo que más destaca no son los muslos. Tú. Azazel se puso pálido, señalando a Alexander como si no creyera lo que acababa de oír. Lo que más destaca son las tetas. Las tetas. Y para poder tener un vistazo de esa maravillosa área, es necesario tener un adecuado hoyo en el escote teniendo en cuenta el tipo de físico de la chica que lo lleve. Si es de tetas pequeñas, entonces basta con un simple hoyo de pequeño tamaño que sea lo suficiente grande como para permitir ver parte de ese jardín celestial lleno de juventud, pero lo suficiente pequeño como para no avergonzarla. Pero si es de tetas vastas, entonces es necesario un hoyo en el escote que permita ver ese barranco que lleva la esperanza del mundo y la pureza de los hombres en él. ¿No te das cuenta? Originalmente, ¿quiénes fueron las primeras sirvientas en utilizar uniformes? Es obvio, pero fueron las nodrizas. ¿Qué son las nodrizas? Mujeres cuyo principal objetivo era el de amamantar al bebé de su señora, además de que también se desempeñaban como sirvientas normales del hogar, por lo que para eso era necesario un uniforme de sirvienta tal que permitiera que la sirvienta cumpliera con sus dos deberes al mismo tiempo, razón por la cual existe esa pequeña abertura funcional en el área de las tetas de cada uniforme, que con el avance de la ciencia dio lugar al hoyo estandarizado del escote, simbolizando no solo la funcionalidad en su máxima expresión, sino también la naturaleza materna de cada sirvienta nodriza que dio lugar a la creación del uniforme que tenemos hoy. Eso es lo más importante en el uniforme de sirvienta. No entiendo que no lo entiendas, ¿acaso odias las tetas o algo así? ¿Algo así? ¿Algo así? ¿Algo así? ¿Así? El lugar estuvo en silencio por unos momentos, escuchándose solo el eco de la fuerte declaración de Alexander.
Azazel tenía la cabeza gacha, y lentamente empezó a temblar después de un rato. Mocoso, tú, ya estás muerto, traducción al japonés. Omae wa mo, shindeiru. Bam. Justo antes de que pasara cualquier cosa, en ese mismo momento, tanto Alexander como Azazel no pudieron evitar mirar con sorpresa hacia el lado ya que un ruido repentino, como un choque enorme, se escuchó en el lugar. Como si algo hubiese aterrizado allí. Luego de que el humo se esparciera un poco, una barba larga se pudo presenciar, para entonces dar paso a unas palabras ancianas, pero muy tiránicas. Ambos se equivocan. Una vez que el humo se esparció por completo, sobre un ligero cráter en forma de telaraña, un anciano de extensa barba blanca y un monóculo en su ojo derecho apareció mientras declaraba seriamente. Lo más importante del uniforme de sirviente es el trasero. Las nalgas. Aquello increíble que se encuentra encima de los muslos y debajo de las tetas. Mostrando un balance adecuado que debe haber en un cuerpo equilibrado, así como simbolizando la alineación de los chakras por igual en todo el cuerpo de cada ser humano. Una pura representación de la simetría divina en todo su esplendor desde la creación del cuerpo del ser humano hasta el día de hoy. ¿Qué área del cuerpo es la más simétrica? Es definitivamente el trasero. El Dios de la Biblia tenía la suficiente cultura como para crear al ser humano, dando justo en medio de su cuerpo, el área más simétrica del mismo, compadeciendo que hubiera solo una nalga al principio, con la suficiente benevolencia para crear la otra. Dando lugar a la formación completa del trasero. Eso es, sin lugar a dudas, lo más importante no solo en el uniforme de sirvienta, sino en cualquier otra vestimenta existente. Debido a los sucesos raros que han tenido lugar en estos tiempos, la atención del mundo sobrenatural en general se había enfocado en Kioto. Casi como si fuese algo natural, espías eran enviados a diestra y siniestra de todo tipo de lugares, hacia allí en pos de investigar. Ya sean demonios, clanes demoníacos, grupos individuales de ángeles caídos, siervos de dioses, personajes como del nivel de as de ángeles importantes, incluso con humanos que controlaban gran parte de la población mundial bajo cubierta y que estaban al tanto, utilizaban su conocimiento del mundo sobrenatural para sus fines. Todo para obtener más información de lo que ocurría allí. La mayoría, de hecho, tenían no exactamente buenas intenciones, pero no negativas, pero, por desgracia, había una minoría que solo intenciones negativas, eran todo lo que tenían. Como sea que fuere, todo estaba bastante activo, las noticias sensacionalistas nunca habían sido tan activas como en este momento. En eso finaliza nuestro reporte, Katarea-sama. Entonces, eso falló, ¿cierto? Ese sí, oh, ya veo. Respondió desinteresadamente Katarea Leviatán, una de los creadores de la facción de los antiguos Maous, al enterarse de que la misión encubierta en el territorio Youkai salió mal. Se encontraba sentada en una lujosa sala de mansión, mientras sus lentes la hacían parecer una mujer bastante fría. Ella ya estaba bastante molesta por el incidente del estallido de energía que sucedió en Japón, como tal, debido a que justamente en ese momento, el líder de su grupo, Otis, el dragón del infinito, desapareció. No solo era suficiente que hubiese fallado su plan, sino que ahora incluso se estaba hablando por todo el mundo sobre el famoso tratado de paz que se llevaría a cabo en el territorio Youkai en Kioto, con la unión compuesta de las tres grandes facciones. Katarea simplemente negó con la cabeza, con desagrado, porque la idea de que los falsos Maous actuales estuviesen de acuerdo con semejante barbarie, solo sirvió para hacerla despreciarlos todavía más. En especial a Serafall Leviatán, ya que tenía el puesto de cargo en la familia Leviatán por el momento. Que originalmente, pertenecía a ella, como descendiente del Leviatán original. El demonio sirviente que le había informado a Katarea, temblaba y sudaba a mares porque él, mejor que nadie, sabía cómo se comportaba su ama cuando escuchaba algo que no quería escuchar. Aunque al principio consideró un honor extremo trabajar para una mujer demonio tan hermosa y voluptuosa como Katarea, rápidamente se desencantó por lo que sus mismos ojos habían presenciado a medida que crecía su experiencia en la facción. Tal vez, sin tener en cuenta el estado mental profundamente desequilibrado de su seguidor, Katarea habló con un tono plano. Una cosa como esta, definitivamente no puede pasar. Ella se paró, pensando en que tendría que hablar con sus compañeros y descendientes originales de los antiguos Maous, para evitar la basofía de la paz que sucedería si se dejaba que todo avanzara fácilmente. Y, de hecho, al mismo tiempo pensando en que debería ponerse al día con la información de lo relevante a Kioto, cosa que había dejado de lado por su desinterés sobre el tema.
Suspiró. No fue sino hasta que la mujer salió de la lujosa habitación, que el demonio esclavo pudo respirar nuevamente, sintiendo su espalda bastante fría por el seco sudor. Mi señor, ¿qué piensa de este tal Alexander Smith? Un hombre delgado con un kimono negro, le preguntó a alguien que se encontraba recostado sobre la hierba, a la sombra de un esplendoroso árbol de cerezo. ¿Qué pienso? Para mí solo es un humano más, no tengo otros pensamientos al respecto. Pero, según las noticias, una persona como la Kyuubi de Kioto le ha abierto su corazón. ¿Esto no conforma una molestia para usted? Bueno, pensándolo desde mi punto de vista, un humano no podría permanecer en mi mente por mucho tiempo, así que aunque no me guste especialmente escuchar tales cosas, no creo que sea nada tan interesante como para seguir con tal pensamiento. Después de todo, también, falta poco para la reunión, ¿verdad? Supongo que como castigo, esta vez haré que esa Kyuubi se vuelva mi concubina de una vez. Pero señor, Amaterasu-sama, si es un castigo impuesto por mí, ni siquiera mi hermana puede interferir, a diferencia de las otras veces que lo he permitido. Ya veo, suspiró el sirviente, definitivamente esta próxima reunión del sintoísmo sería bastante peculiar. Además, dijo el hombre recostado, con las manos detrás de su cabeza, mirando cada pétalo de cerezo que caía a su lado, ya va siendo hora de encontrar a alguien interesante, un oponente digno, he estado aburrido por, ¿cuánto tiempo era? ¿300 años? Ah, de hecho, tal vez pudiera hacerle una visita al pequeño Sircex, jaja, para ver cuánto ha crecido en este tiempo. Sircex Lucifer, ciertamente, si hubiera aumentado aún más sus poderes demoníacos en este transcurso de tiempo, se convertiría en una potencia que lo alegraría, mi señor. Ya que tenía un potencial que ni siquiera el Lucifer original poseía. Eso espero. Fuera de todo este asunto, había un detalle que era algo digno de remarcar entre los rumores que se esparcían por doquier. Y ese era el mago humano llamado Alexander Smith. A estas alturas, ya tenía una sólida reputación en el mundo sobrenatural como un personaje misterioso, no solo por desposar a la famosa Kyuubi Yasaka, generando envidia, celos y odios a muchas personas y seres, o por ser la principal causa que hizo nacer la idea del Tratado de la Paz, al menos, en la superficie, sino también porque según información que se recogía cada cierto tiempo, el hombre parecía tener habilidades reales. Fue visto hablando de igual a igual con el Mao Lucifer actual, se regó que tenía un harem completo de mujeres que podían rivalizar con la Kyuubi Yasaka en aspecto, y se decía también que por más que uno quisiera conocerlo, o saber su imagen, era casi imposible de hacerlo. El secreto sobre este personaje llamó casi más la atención que cualquier capítulo extra especial de Magical Girl Milky Spiral 7, especialmente, en el inframundo, porque él mismo había sido el culpable de aquel estallido extraño de energía que hubo hace varios días atrás. Y esto fue comprobado por todas las figuras principales de poder en la totalidad de las tres facciones. De hecho, surgieron especulaciones sobre los poderes de este tipo, de toda clase, porque al ser confirmado por los demonios, y compartido oficialmente a las otras grandes facciones, se sabía que su poder o energía, tan puro que dejaba boquiabierto incluso a los más conocedores, no provenía de ningún artilugio extra o sacred gear extraño en primer lugar. Todos los magos humanos, realizaban la magia que era una simple copia de la magia realizada naturalmente y hereditariamente por los demonios, por lo que se dejaba ver la pregunta. ¿Por qué el poder de este tipo era tan concentrado? No había hecho falta una gran cantidad de energía, de hecho, solo había sido necesario una calidad tan brillante de la misma para hacer una onda que había sorprendentemente alertado a todas las facciones principales. Entre las técnicas mágicas prácticamente traducidas de los demonios que poseían actualmente algunos magos humanos, habían varias que enseñaban el uso correcto de la obtención de maná, cosa con la que los demonios nacen con crece. Y sin dudar, se podía obtener con su uso incesante, hasta que en la historia se dio lugar a grandes magos humanos que obtuvieron una tremenda cantidad de maná por tal práctica, llegando a ser famosos. Pero nunca, sin dudas, había sido posible obtener un maná tan puro como el de este hombre. Y esto es dejando de lado automáticamente cualquier otro tipo de energía, ya que los humanos no podían tener cosas como chakras, energía divina, senjutsu, energía de batalla, y demás, a no ser que fuesen un híbrido interespecie. O sea, mitad humano, mitad criatura sobrenatural. Alexander Smith era un humano único, tanto por sus acciones, como por su información, ya que se sabe casi nada sobre él.
En un mundo donde la mayoría de las personas fuertes son conocidas, alguien como este hombre, definitivamente destacaba como un pulgar adolorido. Alexander caminó tranquilamente junto con Yasaka, mientras esta última envolvía su brazo con el de él, prácticamente haciendo que toque su gran pecho. Fufútil de ella sonreía brillantemente, acentuando bastante su apariencia, ya de por sí increíblemente hermosa. Alexander solo sonrió un poco por esto, y desviando la mirada al final del camino, preguntó con curiosidad. ¿De verdad veremos a Amaterasu en este lugar? ¿La diosa Amaterasu? Yasaka asintió contenta y explicó, para hablar con Amaterasu-sama normalmente, suelo ir hacia su santuario que se ubica no demasiado lejos de nuestra mansión, pero, a veces nos reunimos en persona para conversar y disfrutar juntas. Yo la respeto mucho, pero también la quiero bastante como amiga. Y sobre todo, si no fuera por Amaterasu-sama, las reuniones del sintoísmo que se celebran cada cierto tiempo serían algo, es por el tal Susanoo, ¿cierto? Sí, mirando a Yasaka algo depresiva de momento, Alexander sacudió la cabeza y con un movimiento suave, desató la anterior postura que tenían para tomar su mano y entrelazar todos sus dedos. Bueno, ahora que estoy aquí, todo va a ser diferente. Moutil de Yasaka se sonrojó un poco, pero luego hizo un puchero infantil mientras lo miraba enojada. Me estás malcriando mucho, eso no es bueno, pero, Alexander dijo, acercando su cara a la de ella, con una sonrisa confiada, yo soy el único que puede malcriar tal forma, después de todo, eres mía. Yasaka entonces, de manera rápida, abrazó el brazo de Alexander y se juntó hacia él, para que no viera su cara. Jajaja. Y este solo reía porque Yasaka era muy similar a Alicia, y era extremadamente divertido molestarlas a ambas de esta manera. Ellos no se dieron cuenta, pero una aura rosa y llena de flores se desprendía de ellos a su paso. HMPH, explota, bastardo. Muere, 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 qué envidia, qué envidia. La envidia me come. Soy devorado por la envidia, Gaa. Oye, ¿qué crees que estás mirando? La juventud, mierda, maldita juventud de mierda. Solo tengo 35 años, no soy viejo. Todavía soy joven. ¿Por qué no tengo una novia de grandes pechos? No, porque nunca he tenido novia. Qué asco, no grites de repente delante de las personas, imbécil. Causando todo tipo de cosas a su alrededor. Aunque sin embargo, gracias a la excelentísima habilidad de Alexander, aura normal, las personas no podían ver sus rostros o figuras tan claramente, sin embargo, lo suficiente como para saber que eran una pareja acaramelada. Y así, no demoraron demasiado en llegar a la cafetería de la universidad, la cual era su destino. Al menos, esa que se llamaba Strong Jet Clone Coffee Shop. Alexander. Sí, allí se encontrarían con... Espera un momento. Universidad. Yasa-chan, por aquí, por aquí. Entrando a la cafetería, mientras Alexander trataba con todas sus fuerzas de ignorar el símbolo que se encontraba justo al lado del nombre en el techo, una chica en una mesa se levantó y movió su brazo mientras los llamaba. Vestía ropa ligera de verano, una blusa simple y unos zapatos color blanco, una falda no tan corta, pero tampoco tan larga, y su largo cabello rubio estaba atado en una enérgica cola de caballo. Parecía, en todas las palabras, una universitaria. Ama, Omika-chan, hola. Omika-chan. Omika. Alexander sudó bastante al darse cuenta de dónde provenía el nombre, que al parecer Amaterasu usaba mientras era una humana normal. Amaterasu Omikami. Omikami. Omika-chan. Entonces, ¿usted es Alexander Smith-san, A diferencia de otras personas, la reacción de Amaterasu al ver a Alexander, no fue demasiado sorprendente. Puede que fuera porque era literalmente, no, súper literalmente, la diosa del sol en Japón, o algo más, pero aparte de desviar la mirada nerviosa unas cuantas veces, y sonrojarse solo un poco, se recompuso con rapidez. Para luego mirarlo seriamente. Y también, seriamente, intentando controlar sus mejillas rojas mientras más seriamente miraba la cara celestial del hombre frente a ella. Yasa-chan ya me lo había dicho, pero, ¿es posible ser tan apuesto? Esto no puede ser, es más apuesto que Namjoon.
Desde luego, Yasaka había hablado mucho con Amaterasu sobre Alexander, no solo porque la consideraba su diosa, sino también su amiga, y también era muy relajante poder hablar de su hombre sin vergüenza. La misma Amaterasu tenía bastante curiosidad, sobre todo cuando Yasaka mencionó lo fuerte que él mismo era, creando un perfil bastante misterioso en su mente, por lo que las conversaciones así ambas las disfrutaban mucho. Como Amaterasu quería experimentar la vida humana tranquilamente, al punto de transformarse en una humana y pasar la escuela primaria, secundaria, preuniversitaria, y finalmente la universidad, estaba interesada en los temas que una chica normal estaba interesada. Ya sea el amor, los doramas, el maquillaje, los BTS, y demás. Y hablar con Yasaka sobre su primer enamoramiento era un hecho completamente inédito para ella. Pero la misma Amaterasu nunca había imaginado, que tal y como Yasaka le había contado, Alexander iba a ser posiblemente el hombre más perfecto que iba a ver en su vida. Es decir, ella era una diosa que existió capaz no tanto tiempo, ya que provenía del folclore japonés, pero el concepto que significaba había existido desde el comienzo del mundo como tal. Por lo que ella tenía muchos recuerdos en su mente que ni siquiera recordaba presenciar alguna vez, ya que eran desde hace milenios antes de su nacimiento. Y que pensara eso de Alexander, ella misma lo veía increíble. Pero su atención se desvió a otra cosa. Esto sí hizo que su mirada se endureciera un poco. De Alexander, ella no podía detectar nada. Absolutamente nada. Latidos, energía, maná, ki, incluso sabiendo que él era un mago humano, ahora le estaba siendo difícil de digerir. Porque, no había casi nada en este mundo que pudiera burlar sus sentidos divinos como una de las principales deidades de un país. De hecho, es un gusto conocerla finalmente, Omika-san. Al igual que Amaterasu estudiaba a Alexander, él también la estudiaba a ella. Alexander la miraba tranquilamente, mientras pensamientos rondaban por su cabeza. Nunca pensé que la diosa más importante de todo Japón, pasaría su vida viviendo como una chica normal. Según lo que me dijo Yasaka, esto fue algo que solo sucedió recientemente, ya que al parecer se interesó bastante por la cultura popular moderna, y bueno, este es el resultado. Suspiro, esto es definitivamente, completamente diferente a lo que esperaba. Pero bueno, al menos, no puedo evitar estar agradecido por lo mucho que ha ayudado a Yasaka desde hace tiempo. Especialmente con ese dios. Hasta ahora, rememorando, pienso que los dioses en este lugar son muy diferentes a lo que yo pensaba antes, es decir, creía que en este mundo, no, en este universo, el Gran Rojo sería el ser más fuerte, pero, qué complicado. Bueno, solo espero que no me decepcione. Alexander simplemente no le dio demasiado seguimiento a sus pensamientos, porque tenía una leve certeza de que se aburriría. Él, de hecho, tenía ganas de tener un combate fuerte, un combate que lo hiciera disfrutarlo, pero, si tuviese un combate así, Japón no estaría en peligro. Alexander era consciente de la magnitud de su poder, aunque no tanto en el sentido de que podría decir con exactitud cuáles serían los resultados si él desplegase sus técnicas, no podría hacerlo, y menos ahora que recientemente su poder se volvió más extraño. Por eso, no pensar en esto por el momento y seguir la vida como tal era lo que más pensaba. Antes había fallado el círculo mágico que lo transportaría al clan Gremori, y al final estuvo deambulando por lo que creía eran los territorios del clan Bael, o por sus campos. Ya que había conocido a Saira Org allí. Si bien fue una grata sorpresa, y le recordó a Alexander esos buenos momentos en los que veía el anime o leía cosas sobre la novela en internet, haciendo incluso a Saira Org su aprendiz solo por su propio gusto, en cierto modo, no pudo hablar con Sir Zetch lo que quería. Alexander necesitaba hacerse de poder aquí en este mundo, ya sea económico, político, y demás, y para esto, era necesario que le hiciera una pequeña visita a esos personajes importantes del gobierno japonés, o también de los propios negocios particulares exitosos, por supuesto, que fueran en pocas palabras, realmente pecadores. No teniendo absolutamente nada en contra de aquellos que llegaron a su puesto o crearon su negocio de una manera honesta, a Alexander no le podía pesar menos el corazón al lavar la mente de aquellos que hicieron esto mismo pero de la forma incorrecta. Sobornos, abusos, chantajes, sinceramente, mientras él encontrara solo un detalle muy oscuro de la que sea la persona que investigue, le cambiaría totalmente la mente, no solo para su bien, sino para el bien de Japón y el mundo como tal.
Por esto es que le había preguntado a Akashi anteriormente sobre la ubicación de las personas importantes aquí en Kioto, y por esto es que quería consultar tal cosa con Circes. Ya que ambos eran los únicos amigos que tenía en su vida. ¿O tomar un aprendiz? Alexander, ahora pensándolo lógicamente, se avergonzó un poco de su comportamiento. Puesto que no le molestaba tomar a Sailor como aprendiz, el mocoso le caía bastante bien, y también admiró su personaje en el anime, pero, desde cuanto él empezó a pensar que como ser poderoso que era, actualmente, estaba bien recoger discípulos por aquí y por allá. Era, sin la más mínima duda, un comportamiento que tendría un joven en 8º grado de secundaria, el cual seguramente amaría el color negro y los animes donde los protagonistas eran consumidos por sus demonios, en ocasiones, para revelar su poder o algo así. De pronto nadie habló más en la mesa, sin ningún motivo en particular, y solo se quedaron pensando, todos, claro, menos una persona. Yasaka. La reunión no duró demasiado. Amaterasu, o mejor dicho, Omika-chan, para bien o para mal, era una chica diosa que no quería tener que ver tanto con los dioses en sí. Ella ciertamente cumplía ciertos deberes como todo dios debería hacer, al menos en este mundo derivado de DXD, pero fuera de eso, se concentraba únicamente en su vida humana por el momento. Era una chica bastante simpática, como si fuera esa chica que había venido del campo a la ciudad hace unos años, denotándose principalmente su simplicidad, y debido a que el gran héroe Alexander era bastante similar, mantuvieron una conversación agradable. Ella le hizo muchas preguntas a Alexander e incluso algunas le sacaron no una, sino varias gotas de sudor de la frente. Yasaka hablaba también y Alexander podía notar que ella también lo disfrutaba, aunque como tal, en cierto punto de la conversación, se volvió algo extraño donde Omika-chan y Yasaka parecían hablar normalmente pero Alexander de algún modo sentían que se burlaban de él. Así que un harem, es como si de pronto mi familia se hubiera multiplicado, realmente le agradezco a querido por ser un hombre como es, nunca había imaginado que el futuro me reservaría algo así. Ya veo. Yasaka parecía feliz al explicar, pero, ¿por qué las reacciones de Omika-chan, eran tan burlonas al escucharla, mientras miraba en dirección al único hombre en la mesa? Alexander. El objetivo principal de la reunión, era que Amaterasu conociera a Alexander, ya que antes le había preguntado bastante a Yasaka sobre este mago humano que tenía un historial sorprendente, por decir lo mínimo, desde que apareció en Japón. Aunque, sin embargo, otra cosa importante para hablar aquí era lo siguiente. Cosa que hizo que la ceja de Omika-chan se frunciera. Entonces, ¿la reunión del sintoísmo está cerca, Alexander dijo, viendo que Omika-chan y Yasaka aparentemente no habían tenido la oportunidad de sacar el tema. Alexander ignoró la inusual reacción de Omika-chan, mientras decía, la verdad Yasaka ya me había hablado de eso, pero todavía no lo entiendo completamente. ¿Podría explicarme mejor, Omika-san? Yasaka solo hizo silencio con una cara preocupada, tal vez rememorando el pasado y los diferentes problemas que tuvo en dicho suceso. Eso, es solo algo complicado de los dioses, no es importante, entonces, Yasaka, eres bastante pervertida, Omika-chan, o Amaterasu, de la forma más descarada que había, trató de cambiar el tema, con la cara sudorosa y sus ojos vagando por todo el lugar. Amaterasu-sama, la reacción de Yasaka era solo complicada. Alexander entrecerró sus cejas. ¿Qué está pasando aquí? Omika-san, en realidad tengo bastante curiosidad en... qué casualidad, me está llamando mi amiga, tenemos historia general de sorpresa, lo siento, Yasa-chan, Alex-sama. Justo en el momento en que Amaterasu se paró, con expectativas de huir para no hablar de un tema que quería evitar por sus sentimientos complicados sobre el mismo. Aura normal. Área del humano. Amaterasu, por favor, siéntete de nuevo. Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. Nadie más sintió lo mismo, ya que parecía haber una especie de barrera que apartaba las dimensiones en este lugar, sin siquiera saber de dónde salió, y menos, cómo era que podía mantener a una persona como ella, total y llanamente quieta. Amaterasu se sorprendió hasta más no poder cuando descubrió que estaba completamente inamovible en el mismo lugar. No solo no podía mover su cuerpo físico, sino que tampoco podía usar su divinidad. ¿Qué? Amaterasu miró a Alexander, que se encontraba extrañamente inexpresivo, con la mente funcionando a todo motor. ¿Cómo? ¿Cómo puede desplegar su poder sin que yo lo note?
Esto es absurdo. Pasaron no menos de 10 milésimas de segundo, cuando la tez ya blanca de Amaterasu se volvió todavía más pálida hasta un punto que parecía que había perdido toda la razón que le quedaba. Querido, a Yasaka le dolió ver la expresión desesperada de Amaterasu, casi como si hubiese visto el fin del mundo delante de ella, por lo que suavemente y con lástima llamó a Alexander sujetándolo por el dobladillo de su camisa. Alexander asintió con paciencia, y desactivó activamente sus habilidades, para luego hablar calmadamente, mientras Amaterasu respiraba y lo miraba como si fuera el mismo Triexa. Perdóname, Amaterasu-sama, pero, él siguió, con una sonrisa, cuando veo la cara de mi mujer en ese estado, y que una diosa ignora mi amable pregunta de esa forma, simplemente no me puedo aguantar. Sé que usted es una buena persona por lo que me ha contado Yasaka, y de corazón le agradezco que la haya ayudado en estas tales reuniones del sintoísmo, al parecer, defendiéndola de ese supuesto dios Susanoo, pero, la cara de Alexander mostró seriedad, y una pizca de inexpresividad mientras hablaba, como si lo que decía fuese simplemente algo normal que se diera por hecho. No es de importancia para mí este tipo de cosas, solo me importa lo que pasará en 2 días cuando llegue el tiempo de la reunión nuevamente, y por ello trato de investigar lo que más pueda sobre la reunión en sí. Amaterasu, por favor, no me desprecie simplemente por ser un mago humano, ya que como se puede dar cuenta, un dios no puede detenerme cuando decido algo. Amaterasu se tomó un par de segundos para relajar su exagerada expresión anterior, y luego le preguntó a Alexander con un tono serio que no tenía nada que ver con el personaje Mika-chan que esta poderosa diosa había creado solo para relajarse en el mundo humano. Muy bien, Alexander Smith, todavía quiero hacerte más preguntas, y hablar sobre el por qué no solo no puedo detectar tu magia, si es que es eso, sino también sobre cómo es posible que puedas restringirme a esa manera, pero, supongo que antes debo responder tus preguntas, ¿verdad? Por favor, eso espero. La respuesta de Alexander dio a entender que a partir de ahora, trataría a Amaterasu por lo que ella era, una semi-invencible diosa milenaria, que era la cabeza de la facción sintoísta de Japón, por muy irónico que pudiese sonar, luego de que se presenció lo que sucedió hace nada más segundos. Cielos, Yasa-chan, ¿cómo sucedió todo esto? La sonrisa algo amarga de Yasaka le respondió a Amaterasu lo que pensaba. Amaterasu de alguna manera sintió que había pisado una enorme, llamativa, nuclear, y bueno, celestialmente apuesta mina. ¿Para bien, o para mal? ¿Qué es una reunión del sintoísmo? ¿Con qué objetivo se reúnen los dioses japoneses allí? Esto es lo que sucede cada cierto tiempo, con el objetivo ideal de conversar sobre el mundo humano, la utilidad de las deidades en la vida de las personas y el mejoramiento de la facción. Ese sería el objetivo que se escribiría en el papel. Pero en realidad, no es nada más que un acuerdo entre todos estos dioses, ya sea de gran o poca importancia, con Amaterasu, desde que esta última empezó a ser la líder de todo el folclore a ese país isleño. No solo dioses, ya que otras especies del mundo sobrenatural también acudían a este tipo de reuniones. Pero funcionaba similar a una reunión de los jefes de sindicato del folclore de un país con todas las personalidades involucradas. O sea, normalmente, no es solo en Japón donde sucede algo así, sino en todo mundo, ya sean los dioses olímpicos, los dioses norteños, los dioses de hinduismo, y demás, todo tipo de facción de deidades tiene cada cierto tiempo una reunión ya sea por el motivo que sea, por lo que es conocido como algo tan común que no es necesario explicar. En Japón, en el momento en que esto sucede, desde todas las provincias y lugares, vienen deidades y seres hasta un mismo número increíble de ellos para participar sin falta. Allí sí es cierto que se suele hablar de cosas referentes de la vida humana y la necesidad misma de los dioses como tal, pero todo es tan relajado y formal que no suele demorar demasiado. De hecho, no es algo interesante, pero en particular, fue en estas reuniones que Amaterasu se enteró de la capacidad innovativa de los humanos por parte de los dioses menores más modernos del país, cosa que fue el desencadenante de la aparición de Omika-chan. Y en respectiva, en gran parte debido a los budas que acuden allí por el mismo motivo, la reunión es muy pasiva. Pasiva para todos, menos para la facción Youkai. Tampoco es que sea algo mortal, porque no se trata de la destrucción de la existencia de la facción como tal, sin embargo, el dios Susanoo tomó cariño por Yasaka desde hace muchos años. Nunca habló con ella demasiado tiempo, pero cuando repentinamente dijo, «Oye, ¿por qué no te haces mi concubina?», fue más que suficiente para decirle a toda la facción Youkai en sí que lo tendrían difícil.
ya que este sujeto era famoso por ser un ávido luchador o persona con cerebro de músculo que por tal de encontrar un digno oponente, era capaz de destruir un mundo mismo. Cosa que él, y el grupo que creó, ya hicieron en varias ocasiones. La suerte de Yasaka, fue que la ayuda que le pidió a Amaterasu fue recibida de manera positiva y de alguna forma, pudo aguantar años y años hasta el día de hoy sin que eso sucediese. Si bien normalmente sería un motivo inimaginablemente alegre, para Yasaka, ser escogida como la concubina de un dios tan importante y poderoso como Susanoo, ella misma no lo deseaba para nada porque creía que algún día se enamoraría por sí misma de alguien. Y su facción, que tenía a Yasaka como una diosa para ellos, ponía los sentimientos de la misma sobre cualquier otra cosa que existiera. De hecho, si por algún motivo Susanoo hubiese amenazado con destruir a los yokais, y luego haber tratado con los dioses que estaban conectados con estos particulares seres que veían como siervos o ayudantes, Yasaka se decía a sí misma que ella misma se hubiera entregado sin chistar ni una sola cosa. Algo que más que una causalidad, fue una suerte increíble en esos tiempos. Puesto que Susanoo no se movía por deberes o responsabilidades, sino puros intereses. En la novela original, si bien se dio pistas de estas reuniones de deidades, nunca se llegó a hablar de eso directamente. Y por ese motivo Alexander no sabía nada de esto, lo que le hacía investigar lo más que pudiera. Después de que Amaterasu le explicó con calma todo esto, y luego de que él le respondió a ella sus increíbles, para ella, preguntas, las dejó solas para que hablaran, o, al menos, percibió que Amaterasu quería hablar a solas con Yasaka por su mirada y decidió irse. Claro, luego de un acaramelado beso con su mujer, que de alguna forma puso un estado complicado de ánimo a Amaterasu mientras curvaba sus rojos labios. Y ahora, Alexander regresaba a casa, la mansión Kyuubi. Con una alusión algo inesperada de la que era posiblemente la diosa más importante de Japón. Bienvenido, Anata. Bienvenido, Tou-san. Alexander fue recibido por Olga y Kunou que se encontraban en la sala principal de la mansión. Él sonrió, y también la saludó. Hola. Mientras desechaba cualquier pensamiento adicional que tuviese sobre las reuniones del sintoísmo o de Susanoo en general, él había reflexionado en su camino hacia acá y decidió no darle importancia a ese sujeto porque, después de todo, valoró que no lo valía. Pasado mañana, en el mediodía, acompañaría a Yasaka a la reunión sintoísta, y lo que pasaría allí ya no le interesaba para nada. Particularmente, dejó de interesarle cuando se dio cuenta de que podía manejar a Amaterasu tan, simplemente. Ni siquiera se tomó la molestia de ver su estado, porque no lo sintió necesario. Él no odiaba a Amaterasu, y hasta creía que era una buena chica, y se disculpó con ella por utilizar su poder sobre ella de esa forma, pero todavía se sentía molesto por la situación que nunca logró responder. Amaterasu se siente complicada porque no puede ayudar más a Yasaka. ¿Porque no puede cambiarle la mente a su hermano de una vez o porque no tiene el poder para hacerlo? Ella ciertamente es una diosa, pero comportarse de la forma que lo hizo cuando él le preguntaba con sinceridad bajó un poco su calificación de ella. No porque no le respondiera, sino porque evitaba la complicada situación en la que Yasaka, su querida y fiel creyente y amiga, se encontraba. Al menos, eso dio a entender. Aquí Alexander sabía muy bien que no estaba siendo rencoroso, o que pudiera estar siéndolo, pero que no le importaba. Él tenía claro lo mucho que él amaba a sus esposas, y también tenía claro lo que significaba la felicidad de ellas para él. Prácticamente, Yasaka era una de las vivas escamas inversas de Alexander, y cualquier cosa que denotara falta de importancia por cualquier conocido, familiar o dios para con la situación en la que se encontró durante cientos de años sin cambiar, lo molestaba a él. Por suerte, su mente era muy simple y cortante con este tipo de cosas. A veces, ser así de radical, para alguien como él que era muy poderoso, era bastante malo por una o varias razones, pero a Alexander le importaba un pepino esto. Mirando la sonrisa complicada, y más cómica que otra cosa, de Kunou mientras estudiaba sentada en los bellos muslos de Olga, con Olga manteniendo su cabeza sobre la cabecita de Kunou, le hacía entender a Alexander, no solo que probablemente algún día moriría de diabetes, sino que también, para él, estaba bien ser así de rencoroso y sobreprotector. Para él, cualquier otra cosa que intentara dañar su normalidad y las personas que la componen, no valían un solo centavo. No quiero estudiar matemáticas. Pero, si no estudias, ¿cómo sabrías calcular los días que te tocaría dormir con tu Otou-san, Kunou-chan?
Entonces, no hay remedio. Fútil mientras Alexander sentía que sus piernas se volvían débiles y el exceso de azúcar en su sangre se volvía serio, su mirada hacia el horizonte era severa. Yo lo prometo, me convertiré en un diablo así tenga que hacerlo, pero ningún dios va a molestar a mi familia. Masacraré a cualquiera que intente destruir mi paz. A cualquiera que moleste a mis esposas. A mis mujeres. Esta es una prueba de mi existencia como hombre. Mi resolución como hombre. Ningún dios va a... Tousan, mira, terminé los ejercicios. Wow, impresionante, Kunou, realmente te mereces un dulce de leche de coco preparado con una pizca de cacao pero no demasiado porque es malo para la salud de los niños en exceso. Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Tousan, ¿qué es eso? Suena delicioso. Tousan, por favor dámelo. A la orden. Final del capítulo.